En Berlín, el pintor de los nenúfares, Claude Monet, causa furor. Con Edgardo Bermejo, en Diáspora Cultural, hablaremos del conflicto en Ucrania. Y con Ileana Rodríguez Santibáñez, en Visión Global, analizaremos el conflicto de los camioneros antivacunas en Canadá. Hoy es miércoles internacional. Qué gusto estar con ustedes en Noticias 22 y recibir a todos nuestros compañeros. Rafael García Villegas, ¿cómo estás desde allá en esta versión híbrida que le presentamos a nuestro público? Muy contento de saludarte, mi querida Laura Barrera. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Y antes de que otra cosa pase este miércoles, enviarte un fuerte y cariñoso abrazo por tu cumpleaños, Laura Barrera. Muchísimas felicidades. Y ya que estamos en felicitaciones, también un beso a mi mamá, que también cumple años hoy. Y un abrazo a J.M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura, que también cumple años hoy. Pura celebridad, nació el 9 de febrero. Así que un abrazo cariñoso, Laura, de manera particular a todos ustedes. Un abrazo a tu mami, Norma, con muchísimo cariño. Y bueno, para mí mi mejor regalo es poder compartir contigo, con todo el equipo de Noticias 22 y con nuestro público esta presencia completamente en vivo de Noticias 22. Tenemos muchas cosas, ya mencionamos algunos contenidos internacionales, pero hay más. Bueno, esto también es internacional, con lo que vamos a iniciar la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco. Regresa, vamos a conocer a algunos de los galeristas y de las propuestas que se presentan. Luego de su cancelación el año pasado, la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco inauguró este miércoles 9 de febrero sus actividades para la edición 2022 en el Centro Citibanamex, con la participación de más de 200 expositores procedentes de 25 países y un protocolo sanitario que incluye acceso con prueba COVID negativa o certificado de vacunación completo. La Galería Marc Hachem, con sucursales en Beirut, París y Nueva York, es una de las participantes con una propuesta dedicada al arte cinético. The gallery specializes mostly in kinetic art, and it's a movement that started literally in Paris with a very important gallerist who passed away a few years ago. Her name is Galerie Denise René. And Denise René did so much for this movement. She represented Vasarely, Victor Vasarely, obviously, Soto. También atendiendo a la contingencia, esta edición se divide en 3 salas que totalizan 16,000 metros cuadrados. Obras creadas con tecnología NFT, Non-Fungible Token, hacen más evidente su presencia en esta feria, como lo demuestra un dispositivo que, al estilo de un carrito de hot dogs, recorre los pasillos de la feria. Quien está detrás de este carrito NFT Wheels es la compañía y la galería CAM. Aquí se exhiben, se muestran 3 piezas, 3 artistas que puedes encontrar en formato NFT o en formato físico. La idea justamente de analogar un carro con la movilidad del arte y del NFT es justamente esa movilidad que ahora proporciona el arte digital. La pieza ya no solamente está en los muros de los museos o de los galeristas, ahora también está en el mundo digital. Otra de las secciones de la feria es la dedicada a fotografía. En esta ocasión, la Galería Patricia Conde y su propuesta fotográfica de creadores como Erving Olaf, Flor Garduño, Laura Cohen, Ilan Ravchensky y Patricia Lagarde unió esfuerzos con la Galería Hilario Galguera, con obra plástica de artistas como Bosco Sodi, Daniel Buren y Damien Hirst. Hicimos juntos, con su equipo y nuestro equipo, esta curaduría en la que creo que todo fluye de una manera muy natural, en donde la fotografía pura y dura, como es esta plata gelatina impresa con todos los cánones, resulte también como algo muy discursivo y muy grato con Damien Hirst, por ejemplo. Además de las propuestas contemporáneas, Sonamaco también incluye la presencia de creadores consolidados en la sección de arte moderno. Es una sección que sobre todo recoge creaciones que son de alrededor del medio siglo XX, de mediados del siglo pasado, y hay pues en ese sentido pues creadores que son de la primera mitad, que pueden ser por ejemplo vinculados al movimiento muralista mexicano. Hay Diego Rivera, hay Siqueiros, pero también hay artistas como Joy Laville o Leonora Carrington que migraron a México y desarrollaron aquí su práctica. Las actividades de Sonamaco 2022 continuarán hasta el domingo 13 de febrero en el Centro Citibanamex, con extensiones en galerías de la Ciudad de México. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Bueno, aquí apreciamos cómo las tecnologías también cada vez están más involucradas con la creación artística, y a propósito de estas innovaciones, de manera particular la de los últimos siglos que han facilitado la vida de las personas, hoy en día es necesario preservar estos instrumentos. Un grupo de investigadores se abocaron al estudio de aquellos artefactos con piezas móviles que se relacionaran con la medición del tiempo, principalmente los relojes. Gracias a esta investigación se abre una nueva brecha para la conservaduría de instrumentos mecánicos presentes en la evolución humana. A través de la investigación titulada Conservación de Patrimonio Mecánico, artefactos que usan el tiempo, los restauradores Laura Olivia Ibarra, Mauricio Jiménez e Isabel Medina González proponen una nueva categoría patrimonial para artefactos mecánicos. Nos permiten aproximarnos justamente a la manera en que la humanidad ha estado buscando soluciones a diversos temas, y es así que se da el avance de la tecnología, de la ciencia, de la industria. Entonces sí, para nosotros fue muy satisfactorio conocer colecciones científicas, colecciones de artefactos producto de la industria, que estaban relacionados con otro tipo de expresiones culturales, por ejemplo, las cámaras cinematográficas, las cámaras fotográficas. Los especialistas mexicanos examinaron diversos artefactos mecánicos relacionados con el tiempo, fechados entre los siglos XIX y XX, para reconocer su carácter primordial y analizar su función, uso y desempeño. Esta investigación es una contribución a otros campos del conocimiento, es decir, esto es un punto de partida también para que pueda ayudar a estas áreas de ingeniería, de ciencia, de tecnología, a reconocer su propio patrimonio, el patrimonio que da cuenta de su avance en la historia, y también plantear de qué manera y por qué tendría que conservarse. Este trabajo de investigación recibió una mención honorífica en los premios INA. Este reconocimiento que hemos recibido por parte del INA es justo una forma en que el INA está dando visibilidad a este tema. Es algo que yo aprecio mucho, porque el INA, por supuesto, tiene a su resguardo gran cantidad de este tipo de artefactos en sus museos, en sus colecciones. Y entonces esta es una forma en que el INA está reconociendo la presencia, la diversidad y la necesidad de darle visibilidad a estos artefactos. Este análisis tiene formato de libro y se podrá descargar de forma gratuita en la página patrimoniomecánico.com. Este es un área de gran potencial para todos los profesionales de la conservación, para acercarnos más a este patrimonio. Y esta investigación es un punto de partida, es una invitación a que otros profesionales de la conservación se integren, museólogos, historiadores, investigadores, por supuesto, colegas restauradores. Noticias 22, Óscar Cortés. Seguimos hablando de tecnología, pero esto en el mundo digital. Seguramente ustedes sabían que la codificación o la programación pueden potenciar las capacidades creativas y el conocimiento de los niños, pero ahora hay una nueva plataforma educativa que lo demuestra. Vamos a conocerla. Con más de 10 años de experiencia en la educación de tecnologías en línea, Payus Future School llegó a México en 2021. Como un primer paso para formar creadores de tecnología mexicanos, la plataforma desarrollada en la India imparte a los niños de 5 años en adelante clases de programación con una metodología propia y un formato personalizado. Utilizamos lo mejor de todo, desde el punto de que nuestros niños tienen que aprender a través del error, para que con esto no tengan miedo a intentar las cosas, despierten su creatividad y en las clases que van teniendo, en este formato personalizado además, puedan ir descubriendo y potenciando su conocimiento, sus capacidades, su inteligencia, por supuesto, y todas las habilidades necesarias que conlleva la programación, ¿no? Que es orden, pensamiento estratégico, pensamiento lógico, disciplina, el seguir pasos y seguir instrucciones.
De acuerdo con la plataforma, los beneficios de aprender a codificar van más allá de las oportunidades de trabajo futuras. Permiten estimular la creatividad, las habilidades para resolver problemas y el rendimiento académico. Un camino hacia la alfabetización digital que permite a niños y jóvenes desarrollar videojuegos, páginas web, aplicaciones, animaciones y propuestas que beneficien su vida cotidiana. Todo esto va enfocado a generar reflexión en los alumnos, ¿sabes? Decía Sócrates que parte esencial de cualquier proceso de aprendizaje tiene que ver con la reflexión. Si no reflexionamos sobre lo que hacemos, no lo vale, ¿no? Básicamente. Y aquí eso es a lo que queremos llegar, a crear alumnos, conciencias, que puedan ser autorreguladoras de su propio conocimiento, que puedan dar el siguiente paso, que entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo y no sea una educación tradicional con base en darte instrucciones y repetirlas. Nuestro formato de clases en línea 1 a 1 está enfocado a niños desde 5 años de edad hasta adolescentes de 18 años, ¿no? La intención por completo es que ellos, de acuerdo a su conocimiento, se acerquen y se integren al nivel para el cual ellos pueden explotar sus habilidades y conocimiento. Pues no tener miedo a lo que podemos hacer con la tecnología. Creo que parte de la responsabilidad social que llevamos tiene que ver con enseñar a nuestros hijos a utilizarla. Los interesados pueden tomar la clase prueba de 1 hora en la página de bayusfutureschool.com y se espera que próximamente se expanda la propuesta para programas escolares. Noticias 22, Karen Rivera. Claude Monet es tendencia en Berlín. Regresamos con esta información. A propósito de temas internacionales, seguro que le suena el nombre del pintor francés Claude Monet. Pues bien, ahora una exposición en Berlín presenta sus obras más conocidas de manera digital e inmersiva. Nos lo cuenta nuestra colega del canal DW Deutsche Welle, María Luz Moraleda. Parece que hay un boom de este tipo de exhibiciones multimedia. Mi querida María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos, por favor, al respecto. Hola, ¿qué tal, amigos de Canal 22? Mucho gusto saludarles. Como vemos, este tipo de exposiciones multimedia y multisensoriales están de moda por todo el mundo. En el caso de la capital alemana, ahora se inauguró la de Monet, pero también está en puertas otra exposición inmersiva sobre Leonardo da Vinci. Y en la ciudad alemana de Bremen, el homenaje digital es para otro gran artista, Van Gogh. El jardín de Monet pretende transportar a los visitantes al mundo de uno de los pintores impresionistas más conocidos. Para ello, los organizadores han diseñado 3 salas multimedia en las que se han reconstruido partes del famoso jardín del artista en Giverny, cerca de París. Es fascinante, María Luz, y cuéntanos en qué consiste esta técnica digital de la inmersión, que tiene de especial además ver la obra de Monet de esta forma y no como tradicionalmente estamos acostumbrados. Te escuchamos. Una exposición inmersiva combina las obras del artista en formato digital con el espacio físico en el que se proyectan. Por ejemplo, en las salas de la antigua Casa de la Moneda de la capital alemana se puede atravesar el puente japonés colgado de flores que sigue el modelo del puente de su jardín y de sus cuadros de nenúfares. Las elaboradas instalaciones y proyecciones combinadas con la música crean mundos de luz y color y hacen que esos cuadros cobren vida y sean tangibles de un modo nunca visto. Uno se puede tomar en el suelo de una envolvente sala y escuchar la narración en off sobre detalles de la vida del famoso pintor de la luz, como extractos de sus cartas o dónde y cómo vivió. Sin duda, este tipo de exposiciones multimedia se dirigen a un público joven, familiarizado con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Además, como lo que se ofrece no es una exposición de las obras originales, sino una experiencia multisensorial, se atrae a otro público que no siempre visitaría una galería de arte convencional. Además, curiosamente, este boom de exposiciones inmersivas por el mundo ha coincidido con la pandemia del coronavirus. ¿Crees que será este el principal motivo o consideras que hay algún otro, María Luz?
Las restricciones de cada país por la pandemia han obstaculizado el trabajo de las exposiciones de arte, que difícilmente podrían planear para traer obras originales por un periodo de tiempo concreto si de repente existía la alta probabilidad de que esas salas de arte tuvieran que cerrar por la pandemia. Eso implicaba además un elevado coste, o los seguros, por ejemplo, que deben pagarse para protegerse de un robo. Sin embargo, este tipo de exposiciones inmersivas resultan muy fáciles de planificar en plena pandemia, pues no se requieren las obras originales de tal artista, Monet, Van Gogh o Da Vinci. Simplemente todo es un software que se descarga para generar el ambiente multimedia de una sala en pantallas que se van a volver a reusar. Así, en caso de tener que cerrar por la pandemia, los costes serán mucho menores y la flexibilidad para mover la fecha de esa exposición mucho mayor. Por esta razón, cada vez más ciudades del mundo están apostando por la realidad virtual para acercarnos los clásicos del arte. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima. Con mucho gusto, María Luz Moraleda. Muchas gracias, mi querida María Luz. Pues sí, en efecto, una manera distinta de vivir, de experimentar el arte, y no menos, por supuesto, atractiva que tener las obras reales. Ahí está una muy buena alternativa, y ya lo comentabas, los grandes exponentes del arte universal pasan a este formato inmersivo. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo ves, Laura? Una propuesta fascinante, y seguimos recorriendo el mundo y celebrando además la diáspora número 100 de Noticias 22, Laura. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, como dice Rafa, ya hemos tenido la oportunidad de ver en México exposiciones como esta, el caso de Van Gogh, que estuvo durante muchos meses, luego se cerró, se volvió a abrir, y hubo la oportunidad de presenciar una exposición inmersiva, y llama la atención que ahora es otro pintor no lejano en época, que seguramente hay posibilidades de que también llegue hasta nuestro país y poder ver estos paisajes, estas flores, estos nenúfares de Claude Monet. Bueno, pues vamos a platicar acerca, como dices, de la diáspora cultural mexicana, que está, bueno, pues en muchas partes del mundo, y ahora precisamente en la colaboración número 100, Edgardo Bermejo aprovecha la diáspora cultural mexicana para ponernos en el lugar de los hechos en el caso del conflicto en Ucrania. Vamos contigo, Edgardo, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rafa, Laura. Hoy estamos de nuevo con un invitado de tiempo atrás de nuestra diáspora cultural, que es Rainer Matos Franco. Recordarán que Rainer vive en San Petersburgo. Él, después de graduarse del Colegio de México como internacionalista, realiza actualmente un posgrado, un doctorado en la Higher Economics School de San Petersburgo, y es también el autor de La Historia Mínima de Rusia, que publicó hace poco el Colegio de México. Ya lo conocíamos aquí, ya ha estado presente, y hoy le queremos dar un giro a nuestra diáspora, porque no solo se trata de presentar a nuestros representantes de la diáspora cultural de todo el mundo, sino también de acudir a ellos cuando se trata de acercarnos desde su perspectiva, desde el mirador en el que se encuentran, a entender, a acercarnos con un entendimiento diferente a los sucesos más importantes del planeta, como es el caso de la coyuntura actual que vivimos en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia. Me parece, lo comentaba con Rainer antes de entrar al aire, que predomina en México una visión eurocentrista, occidental de lo que está ocurriendo, y que por eso la diáspora cultural hoy se va a enriquecer con la propia visión de un estudioso del fenómeno ruso y del fenómeno eslavo y regional en general, como lo es Rainer. Rainer, muchas gracias por estar con nosotros en la diáspora cultural, y yo te pediría que nos contaras brevemente, pues, cuáles son los antecedentes de este conflicto que hoy estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Bueno, muchas gracias a ti, Edgardo, por la invitación una vez más. Bueno, antecedentes, podemos irnos un milenio atrás, a la creación del primer estado eslavo oriental. No lo voy a hacer porque no hay tiempo, pero podemos irnos mejor entonces al año 2014, hace 8 años. Viene una revuelta en Kiev, la capital de Ucrania,
contra el presidente Yanukovych, ya se llamó el Euromaidán, donde había sobre todo contingentes de la parte más nacionalista de Ucrania, que es el noroeste. Logran tumbar al presidente, viene una nueva coalición gobernante donde hay partidos de ultraderecha, de centro, pero viene una visión muy nacionalista de lo que era Ucrania. Esta parte del centro oeste empuja mucho a Ucrania hacia la Unión Europea porque es pues más nacionalista, es más rural, se busca que la Unión Europea subsidie la política agrícola, hablan ucraniano, y en cambio la parte que representaba el gobierno de Yanukovych pues era el sureste, más industrial, más urbano, y donde se habla ruso, sobre todo. Y bueno, este nuevo gobierno imprime varias políticas que no gustan a esta parte del sureste, sobre todo al Donbass, que era la parte más rica, más industrializada de Ucrania, hoy destruida por la guerra, y empiezan ciertos problemas, ciertas protestas en algunas ciudades, en la propia Crimea, que era la única parte de Ucrania donde había mayoría étnica rusa. Los rusos se la anexan, como ya sabemos, pero específicamente en el Donbass había no mayoría rusa, pero sí minorías importantes, 38-39%, que empiezan a protestar, y con el antecedente de la anexión de Crimea en marzo de 2014, pues en abril, al mes siguiente, el gobierno ucraniano decide enviar al ejército a calmar estas protestas, a decirle a esas personas: ustedes son ucranianos, no queremos que aquí pase lo que pasó en Crimea, aquí se habla ucraniano, y les manda al ejército. En México sabemos qué pasa cuando uno manda al ejército a hacer tareas que no le competen. Pues en Ucrania pasó eso, emergió un conflicto civil muy fuerte, la respuesta regionalista y separatista sobre todo cobró mucho auge, y Rusia vio una ventana de oportunidad para intervenir, para apoyar a los rebeldes y tener un conflicto congelado allí para usarlo como moneda de cambio con la OTAN, con Estados Unidos, y decir: a ver, yo le digo a los rebeldes que se calmen, pero ustedes qué garantías me dan a mí, ¿no? Entonces, ese es el contexto, esos son los antecedentes de lo que se está viendo hoy. O sea, ya hay un conflicto abierto desde hace 8 años, más de 2 millones de personas desplazadas, de eso no se habla, hablamos de amenazas que no se concretan y no hablamos de lo que está pasando allí. Pero el tema hoy es otra cosa, es Rusia amenaza, sí, mueve a sus piezas en la frontera, militares, etcétera, para mandar un mensaje a Estados Unidos, más que a la OTAN, porque la OTAN no escucha a Rusia. Es un mensaje a Estados Unidos, es para probar al presidente Biden, es para decir: aquí estoy, esta es mi zona de influencia, y sobre todo decir a la OTAN o a Estados Unidos, que Rusia considera que es el jefe de la OTAN, que la OTAN no se expanda más en Europa, y sobre todo que Ucrania no entre en la OTAN. Hay ciertas technicalidades por las cuales Ucrania en realidad no puede entrar, en realidad la OTAN no la quiere, en realidad la mayoría de la población ucraniana no quiere entrar a la OTAN, según muchas encuestas, etcétera, pero aún así el mensaje que Rusia está mandando es no de voy a invadir, sino más bien amenazar con una invasión que nunca va a venir, pero amenazar para tener esa moneda de cambio con Estados Unidos. Y es lo que está logrando Rusia, de hecho. Y bueno, Rainer, entonces, digamos, muy brevemente, te nos quedan un par de minutos, pero ¿cuáles serían desde tu perspectiva los puntos principales de aquello que no estamos viendo desde México y desde Occidente a la hora de entender este proceso? Los 2 o 3 aspectos fundamentales de la otra versión de esta historia que tú tienes tan cerca desde el Mirador de San Petersburgo. Sobre todo, hay que entender a Rusia y hay que entender por qué Rusia hace lo que hace. Y eso es lo que no se entiende. Además de entender la geopolítica dentro de la propia Ucrania, las divisiones regionales, eso es una cosa. Sobre todo hay que entender a Rusia, porque se habla mucho de lo que Putin quiere, de lo que Rusia quiere, y nadie da en el blanco, nadie acierta
todos se equivocan. Hace poco se cumplieron 100 días de que empezó esta histeria de que va a haber una invasión inminente que no llega. Y Rusia no tiene por qué invadir. Eso es, yo creo, el tema fundamental. Rusia no tiene por qué invadir. Sería un conflicto muy costoso, incorporar partes de una población que rechaza a Rusia abiertamente, que no la quiere. Vienen elecciones en 2 años en Rusia presidenciales. Yo creo que Putin no se quiere meter un alacrán a la bolsa. Yo no sé qué es lo que quiere Putin, pero sí sé qué es lo que no quiere. Me queda muy claro. En fin, creo que hay que ver pautas, hay que ver recurrencias en la política exterior rusa. Y una de esas pautas y recurrencias es que Rusia nunca inicia los conflictos, sino que generalmente reacciona, y reacciona fuerte, pero reacciona a lo que considera como amenazas. Y en este caso, pues la incorporación de la OTAN, que hace la OTAN de diversos miembros, últimamente Montenegro, Macedonia del Norte, y la OTAN sigue ampliándose cada vez más hacia Rusia, produciendo un desbalance de poder en Europa pues bastante fuerte que no se había visto nunca en la historia del continente, creo yo. Muy bien, bueno, esperemos que esta visión tuya sea la que se imponga finalmente las próximas semanas, porque en efecto el fantasma de la invasión pesa en el imaginario occidental y pesa en la prensa mexicana, que es como nos enteramos. Y en ese caso, esperemos que podamos saber de ti cuando ya esté tu tesis de doctorado lista para retomar esta conversación desde México hasta Rusia. Muchas gracias, Rainer. Volvemos al estudio y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Bueno, pues ahí una explicación desde el lugar de los hechos con una visión de un especialista que nos ha traído nuevamente Edgardo Bermejo, que conoce la situación de fondo, que la ha estado estudiando, que la ha estado siguiendo desde el punto de vista histórico y con los hechos más recientes. Rafa, vamos contigo para platicar acerca de otro tema que también pues no está desvinculado con la diáspora cultural, con temas internacionales. En efecto, mi querida Laura, hablando de mexicanos en el extranjero, Gildo Medina presenta su más reciente colección en una galería en Nueva York, una propuesta visual que toma como eje esa parte del rostro que es visible aún con cubrebocas para demostrarnos la potencia y el lenguaje de una mirada. Que si me encuentra la muerte mañana, que me encuentre trabajando y creando belleza. Ese fue mi único punto. Encerrado en la ciudad de Nueva York por la pandemia, Gildo Medina exploró otros formatos para continuar creando. El resultado es Revés, Retratos del Alma, muestra que se presenta en la Galería Maison 10 en Nueva York. Creé formatos que me permitieran ser fácilmente transportable por cualquier cosa, hasta pensé en llegados extremos, como si terminara un hospital, que pudiera yo hacer mientras pintaba y crear una obra que me permitiera ir y crear como un mantra de belleza. Entonces, fueron obras que me permitieron estar como generando a lo mismo, como es un mantra, esta misma repetición de conceptos, de elementos que me ayudaron a crear estos ojos con mensajes de positividad atrás y que son mensajes que le dan sentido a la obra. Esta serie, la cual forma parte del proyecto Los Extranjeros que organiza la galería, muestra un cambio en la expresividad plástica de Medina, ya que se concentra en la parte del rostro que quedó libre con esta pandemia. Y me di cuenta de esto a partir de que pudimos estar cubiertos la mitad de nuestra cara con un tapabocas y empecé a ver la potencia de la mirada. Empecé a ver compasión en los ojos de la gente, o miedo, o esperanza, o agradecimiento, o enojo. Y casualmente lo que acabas de decir, la otra parte donde, o sea, si aquí sonreímos o nos enojamos o nos callamos, pero con los ojos también hablamos. Entonces, es una parte muy recurrente, primero en mi obra, pero no me había dado cuenta qué tanto. Llena de simbolismos, la serie también refleja las pérdidas que tuvo Medina, ya que la persona que en un principio le hacía los marcos falleció, demostrando la fragilidad en la que estamos. Al final yo quería que fueran medallones dorados para darle esta sensación de como si fuera un ojo viendo a través de, o sea, es como una mirada. Entonces era el retrato del alma, pues el querer que estuviera marcado de una manera como
pues sí, con dignidad, con un marco pesado, que le diera el valor y la protección a esta minúscula pieza que puede ser tan delicada como un ojo. Un ojo es delicadísimo. Y esta pieza igual está hecha en piel, yo pinto sobre piel. Noticias 22, Alberto Aranda. Una recomendación imperdible, como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir a la directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, María de la Luz Estrada, y a la abogada feminista Patricia Olamendi Torres para hacer una radiografía de los feminicidios y la violencia de género en nuestro país. Un temazo, no se lo pierdan, terminando Noticias 22. Regresamos. Recientemente se lanzó el programa del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. De esto hemos platicado en varias ocasiones. En este contexto es muy importante que todos reconozcamos la riqueza lingüística del mundo, de nuestro país, para que podamos detener la desaparición de las lenguas. Platicamos al respecto con Carolina Sánchez García, quien es académica del Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Esto es lo que nos comentó. México es uno de los 8 países en el mundo con mayor número de diversidad lingüística. Sin embargo, el 60% de ellas está en riesgo de desaparecer. En México existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, lo cual nos está hablando ya de una gran riqueza lingüística que se encuentra en territorio mexicano. La migración, la educación monolingüística y la discriminación han sido factores que han limitado el uso social de las lenguas originarias. El estigma social que hay en relación con los pueblos y sus culturas. La histórica relación que se ha establecido en términos de inequidad, de asimetría, de desventaja para los pueblos, de falta de reconocimiento social. Entonces, ha llevado precisamente a relaciones de discriminación, a racismo. Esto ha incidido también en las decisiones que toman miembros de pueblos originarios respecto a la reproducción de sus prácticas culturales y entre ellas el uso de la lengua. ¿Sí? Entonces, si el hablar en su lengua les representa un maltrato, les representa situaciones de discriminación, pues entonces esto lleva a que nieguen su etnicidad. Con la desaparición de estos lenguajes se perderían innumerables manifestaciones culturales. El valor que tienen las lenguas no solamente en términos lingüísticos, sino por el hecho de que cada una de las lenguas representa una cultura, representa una identidad de un pueblo, representa conocimientos milenarios en diferentes sentidos, o sea, conocimientos acerca del medio ambiente, conocimientos acerca de la salud, de la enfermedad, sistemas jurídicos, formas de organización social, formas de organización económica. Es una visión del mundo que se tiene precisamente como parte de esta riqueza cultural del país. Debido a esta emergencia, la Organización de las Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. En donde está invitando precisamente a implementar acciones que garanticen preservar, revitalizar y reproducir las lenguas en una acción a nivel mundial en todos los países en donde hay lenguas de pueblos originarios y además de eso ligarlo esto con el desarrollo sostenible. Para el especialista, estas acciones deben trabajarse de manera integral. Por un lado, a través de las instituciones con la apertura de espacios dedicados a revitalizar, promover y preservar las lenguas. También se debe trabajar en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Se tiene que trabajar por un lado en este sentido, pero por otro lado también se tiene que trabajar con el resto de la sociedad para sensibilizarla, para llevar precisamente a este reconocimiento social, a este respeto por las culturas y las lenguas de estos pueblos
originarios que viven en nuestro país. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito de diversidad cultural, continuamos viajando. En su más reciente novela, Carlos González Muñiz recurre a la ficción y a la fantasía para dibujar la realidad latinoamericana. Este trabajo, que lleva por título La Reina de Sara, obtuvo el premio SM Gran Angular 2021. En el mundo de Circa, continente dividido en 4 países, cada determinado tiempo las placas se reacomodan, generando caos y destrucción, pero también la posibilidad de que una nación ceda su lugar a otra para que disfrute las riquezas naturales de Circa. En el próximo movimiento que se espera, un cartógrafo prevé un reacomodo brutal y destructivo. Esto le genera una serie de dudas sobre el aparente orden natural. En este mundo, en una antigüedad imaginaria, la gente que diseñó estos movimientos de tierra lo hicieron justamente para que la gente tuviera acceso de manera equitativa a los recursos del mundo. Es una especie de utopía geográfica que es la base de este mundo, ¿no? Pero obviamente, conforme pasan los años, se van descubriendo que hay formas de aprovechar esto por parte de las empresas o de los conglomerados políticos o del ejército o de los propios cartógrafos que pueden utilizar la información de forma privilegiada para encumbrar unas élites y esto provoca un empobrecimiento de la mayoría. Además de presentar un mundo donde la ambición, la intriga y el deseo de poder mueven a sus habitantes, lo que hace Carlos González Muñiz en la novela La Reina de Sara es reflejar la realidad latinoamericana. Yo quería que esta novela reflejara la sombría historia latinoamericana. No quería hacer una novela fantástica que imitara modelos, ya sabes, de vikingos o nórdicos, porque ahí está la base de esta tradición literaria, ¿no? En el norte de Europa, sin duda. Pero yo al trasladarla quería reflejar cómo Latinoamérica a través de su historia, de su muy breve historia de poco más de 200 años, pues ha traspasado esta serie de cambios políticos, de regímenes totalitarios o democráticos o en un punto intermedio en que tienen que luchar constantemente con el borramiento de las fronteras, con la intervención de las potencias extranjeras. Esta aventura épica apenas comienza, y es que además de la novela La Reina de Sara, su autor nos ofrece en la red un sitio en donde podemos conocer más aspectos de Circa y sus habitantes. Noticias 22, Alberto Aranda. Esto que viene está en verdad sorprendente. Miembros de la comunidad científica aseguran que hay oxígeno, sí, oxígeno en la Luna. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué beneficios, qué efectos podría traer para la humanidad? Karen Rivera nos explica. La superficie de la Luna alberga enormes reservas de oxígeno que podrían sustentar la vida humana en el satélite natural de la Tierra. Así lo aseguran científicos de la NASA y la Agencia Espacial Australiana. Lo anterior se debe a que el regolito lunar, es decir, la capa de polvo fino que cubre este cuerpo celeste, está conformado por aproximadamente 45% de oxígeno. Se estima que cada metro cúbico de regolito contiene 1.4 toneladas de este gas necesario para la vida. Es una superficie que las piedras durante la historia se fueron rompiendo debido al impacto de los meteoritos, etcétera, ¿no? Y entonces consta de partículas de diferentes tamaños, ¿no? Hasta polvo, hasta más grandes. Y este regolito contiene óxidos de varios metales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay óxidos de magnesio, de titanio, de hierro, hay de silicio. Pero, y estos minerales contienen grandes cantidades de oxígeno. Debido a que el oxígeno del regolito está adherido al material, el reto humano es poder sustraerlo. Una de las rutas a seguir sería convertir el óxido de metal sólido en líquido, ya sea aplicando calor o combinándolo con disolventes o electrolitos. En octubre de 2021, la NASA y la Agencia Espacial Australiana firmaron un acuerdo con el objetivo de probar un rover capaz de recoger este regolito lunar y llevarlo a un sistema de utilización de recursos in situ. Un primer paso que podría rendir frutos espectaculares. La idea es que en el futuro van a
tener ahí como unos hornos enormes, van a calentar este material a temperaturas muy altas y una vez a suficiente temperatura, este material va a empezar a soltar el oxígeno que se va a ocupar para la respiración y como el producto secundario se van a crear unos metales. La idea es que en los futuros, digamos que pueblos o las estaciones espaciales, pero en la superficie de la Luna, el oxígeno que va a respirar gente no lo llevan de la tierra, no se lo traen de la tierra, sino que lo cosechan localmente, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Actualmente, cada kilo de material que uno manda al espacio vale, el costo de este envío es alrededor de $500,000, ¿no? Estadounidenses. Entonces el costo es muy elevado. La idea de obtener oxígeno de materiales sólidos como los que se encuentran en la Luna no es nueva. En los años 80, los tripulantes de la Estación Espacial Soviética llamada Mir llevaban perclorato de litio en latas y lo calentaban a 400 grados centígrados. De cada lata obtenían oxígeno para 24 horas. El uso de tecnología a pequeña escala en el siglo XXI ayudará en el diseño de unidades más grandes y capaces de lograr los objetivos de este tipo de misiones en el futuro. Noticias 22, Karen Rivera. Fascinante la exploración espacial. Quizás hace algunos años se hubiera dicho, déjenme pasar la luna, es de los poetas. Hoy sí consideraría comprar un terreno allá, ¿por qué no? Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos recorriendo el mundo al volver. Visión Global. Bueno, seguramente se han enterado de las movilizaciones de transportistas de camioneros en Canadá por las medidas anti-COVID que ha tomado el gobierno. Está fuerte. ¿Cómo está eso? ¿Cómo afecta la movilización de productos en los Estados Unidos, probablemente en México, en otras regiones? También platicaremos acerca de la contención del COVID. Hay muchas contradicciones en Europa. ¿Y qué está pasando con lo del contagio cero en China? Esto y más en Visión Global con Ileana Rodríguez Santibáñez. Adelante, Ileana. Pues buenas noches, y antes de arrancar con la vuelta al mundo en menos de 10 minutos, desde aquí valga un caluroso abrazo para nuestra querida Laura Barrera, que cumple años hoy. Y dicho lo anterior, pues sí, vamos a comentar qué está ocurriendo con el COVID-19. Sabemos que es una enfermedad que no se podrá erradicar, pero que sí se podrá contener. Las variables que ha tenido, unas más agresivas que otras, han también evidenciado que los estados están generando las medidas para tratar de eliminar progresivamente la restricción de aquellas que fueron muy fuertes en contra de los ciudadanos con tal de contener esta pandemia. Así, por ejemplo, damos cuenta que en Canadá una movilización de transportistas desde hace más de 11 días está generando caos en las fronteras con Estados Unidos. Particularmente estos transportistas, estos camioneros han tomado Ottawa, la capital, donde iniciaron protestas por la obligatoriedad que exigió el gobierno canadiense de tener las vacunas a aquellos camioneros que fuesen transfronterizos, es decir, que cruzaran de Canadá hacia Estados Unidos y viceversa. El requisito de la vacuna es obligatorio. Sin embargo, para aquellos que no quieren vacunarse, el gobierno de Canadá, pero también el de Estados Unidos, les da un tiempo de espera de 15 días de cuarentena de uno y otro lado de la frontera, en el que no pueden trabajar para observar que no se haya generado ningún tipo de contagio que pueda afectar a la población, y uno de un lado y el otro. Esto, por supuesto, no solamente ha generado molestia entre los transportistas transfronterizos que no quieren vacunarse, sino que también ha evidenciado toda una ola de aquellos segmentos de la población, transportistas o no, que no quieren vacunarse. Este tipo de manifestaciones en contra de la vacunación también se han solidarizado con este movimiento de camioneros
particularmente en Europa. Vemos, por ejemplo, a Francia, pero también podemos ver que en Australia también se han solidarizado con este movimiento y le han llamado la Caravana por la Libertad. Estos camioneros que no se quieren vacunar también, por supuesto, están pidiendo condiciones diversas en referencia al propio transporte que tienen. Pero esto ha asfixiado tremendamente el comercio que tiene Canadá con Estados Unidos. El 75% de las exportaciones de Canadá van hacia los Estados Unidos, particularmente por el puente Ambassador, que está prácticamente como a 760 kilómetros de la capital, que es Ottawa. Este puente une a la ciudad de Windsor, prácticamente de la provincia de Ontario, con lo que tiene que ver con Detroit, que es del estado de Michigan en Estados Unidos. Al bloquearse este puente, el Ambassador, por supuesto, el flujo de mercancías y de personas que generan un negocio bilateral producen serios estragos a la economía. Las cadenas de valor de productos, por supuesto, se interrumpen con pérdidas multimillonarias. Solamente por considerar que el paso en ese puente es de 8,000 transportes al día, con un volumen de entre personas y productos de más de 345 millones de mercancías, además de las personas. Ese tipo de cantidad representa pérdidas millonarias para Canadá y, por supuesto, para los Estados Unidos. Lamentablemente, también lo que se puede observar es que Estados Unidos ya cerró esa frontera para impedir que los transportistas de Canadá que no quieren vacunarse puedan transitar hacia su territorio. Así es que Canadá ha solicitado a estos que busquen otras conexiones y otros puentes para tratar de llevar estos bienes y estas mercancías hacia los Estados Unidos. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se ha reunido precisamente con el Parlamento, con la Cámara Baja, y ya ha condenado este tipo de bloqueos y manifestaciones, solicitándoles que se disuelvan para efectos de generar una mejor situación al interior de Canadá, porque este tipo de movimientos, que repito, tienen más de 11 días, no solamente es elevar la voz, sino también ha generado un caos dentro de las propias ciudades donde se han estado manifestando. Así es que estaremos atentos a ver qué ocurre con este tipo de bloqueos entre estos dos países a partir de este movimiento tan interesante antivacuna. Pero también, un poco hablando del tema de la vacuna, veamos hacia otros estados que tenían políticas de mitigación o contención muy duras y que ahora comienzan a levantar las restricciones. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa señaló que estas podrían ser disminuidas en la medida que los estados tenían mayor control de estos contagios y, por supuesto, un mayor índice de la población vacunada. Entonces, se han ido levantando las restricciones. Por ejemplo, en Francia observamos que en Marsella ya los profesores y los alumnos pueden acudir a los colegios sin usar la mascarilla. Evidentemente, también el sector magisterial de esa entidad se ha manifestado en contra. Ellos sí quieren que se utilice el tapabocas porque señalan que los profesores han estado cayendo como fichas de dominó por los contagios que se han producido desde que se ha dejado el uso de la mascarilla. Otros estados o países como Dinamarca también ya han aligerado la carga de medidas respecto al uso de tapabocas o mascarillas y otro tipo de restricciones como la no portación de un pasaporte obligatorio de vacunas. Pero estos estados, hay que decirlo, han venido disminuyendo este tipo de políticas en atención a la disminución de los casos de contagio. El propio doctor Fauci de los Estados Unidos, que lleva todo el tema de COVID, ha señalado que la pandemia está en una fase en que puede llegar a ser controlada. No se va a erradicar el virus, el COVID va a mantenerse, pero la fase pandémica es posible que pueda llegar a tener un control. Pero repito, esto ha sido estado por estado, de acuerdo a el número o el bono demográfico que se tiene, los cuidados que se han tenido, la capacidad hospitalaria y, por supuesto, la propia población que ha respondido al llamado de las autoridades
para tratar de contener o evitar los contagios. La Organización Mundial de la Salud, ya no el vocero hacia Europa, ha mantenido la solicitud de que se observen con atención los casos y que no se liberen o se quiten restricciones en tanto no haya un verdadero control sobre esta pandemia. Hemos visto cómo ya muchos países también han ido levantando las restricciones de volar hacia otros estados por aquellos viajes llamados solamente esenciales. Ya se va a poder generar otro tipo de aparente normalidad en la medida que los estados exhiban ese control que tanto se requiere. Por lo pronto, nosotros a cuidarnos porque los contagios todavía permanecen. Así las cosas en Visión Global. Muchas gracias, Ileana. Es muy interesante estas reflexiones que nos compartes. Sí hay que tener esta observancia, esta reflexión en torno a lo que hacen otros países, otros estados, nación, pero también estar conscientes como ciudadanos. Tú ya lo dices, esto no ha terminado y no está de más extremar las medidas precautorias, usar cubrebocas, evitar espacios cerrados y con mucha gente y, por supuesto, mantener la higiene, el lavado de manos y vacunarse. No está de más, porque esto todavía no termina. Vamos a ayudar a que sea más rápido este tránsito a una etapa endémica y ya no pandémica. Gracias, Ileana, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y mi querida Laura, nos vamos a despedir con música, como es costumbre, con un hombre que vino a revolucionar la ópera en el siglo XX de la Segunda Escuela de Viena. Óperas como Bosse, como Lulú, son referentes de su trabajo y además supo mezclar muy bien los sonidos del siglo XVIII, XIX, XX, porque fue alumno además de Schoenberg. Efectivamente, Alban Berg, que nació un día como hoy, pero de 1885, estudió con Schoenberg el sonido dodecafónico, lo desarrolló, empleó técnicas del siglo XVIII, XIX, y tenemos pues esto para despedir el programa de hoy, Alban Berg. Muy buenas noches, hasta mañana.